Hermanos, este pasaje es un pasaje sumamente interesante y me gustaría llevarlos a meditar porque pareciera repetitivo el tema, pero vamos a meditar un poco de por qué será que Moisés insiste tanto en esto. Pero quiero que considere primero en su mente y en su corazón que hay momentos que dividen la vida en dos. Casi todos hemos vivido momentos, acontecimientos que expresamos de esta manera, hablamos diciendo, antes de ese día o después de ese día mi vida es esto o es aquello. Puede ser el nacimiento de un hijo, puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, puede ser una tragedia, o el día en que alguien nos bendijo de manera especial o nuestra situación cambió de manera inesperada. Después de esos acontecimientos uno nunca vuelve a ver la vida de la misma manera. Sin embargo, pasa el tiempo y ocurre algo bien curioso. Aquello que transformó nuestra historia puede dejar de gobernar la manera en que vivimos nuestro día a día. Seguimos recordándolo, pero como ya pasó el tiempo, ya no interpretamos nuestro presente a la luz de ese acontecimiento. La rutina termina invadiendo incluso los momentos más importantes y más decisivos de nuestras vidas, y algo así le podía haber pasado al pueblo de Israel. En el capítulo anterior vimos cómo Dios había librado a Israel de la esclavitud mediante la sangre del Cordero Pascual, ¿se acuerdan? Y habían visto ellos la mano poderosa del Señor quebrantando completamente a Egipto y abrirles el camino hacia la libertad. Con toda bendición salieron ellos, lo vimos la semana pasada. Era definitivamente el acontecimiento más grande de la historia de Israel, pero Dios sabía que había un peligro. No el de olvidar de manera intelectual el éxodo, como ellos fueron sacados de Egipto, sino el dejar de vivir a la luz de la gran redención que el Señor hizo por ellos. Por eso Éxodo 13 no es que vuelva a explicar cómo ocurrió la liberación, eso ya quedó claro en el capítulo 12, ya lo vimos, sino que ahora Dios como que nos plantea una pregunta diferente. ¿Cómo debe vivir un pueblo que ha sido redimido? ¿Cómo debe vivir un pueblo que ha sido redimido? Y esa misma pregunta es importante para nosotros, que hoy ya estamos en Cristo, en el Evangelio, y la pregunta para nosotros hoy es: ¿está el Evangelio gobernando toda la manera en que vivimos? Yo he dividido este sermón en 3 puntos principales. En primer lugar, veremos que la redención debe gobernar la memoria del pueblo. La redención debe gobernar la memoria del pueblo. En segundo lugar, la redención le recuerda al pueblo que pertenece al Señor. Y finalmente, la redención debe transmitirse a cada nueva generación. Y la verdad que yo creo que el Señor quiere hablarnos por medio de este pasaje es la siguiente: debemos vivir, usted y yo, debemos vivir diariamente a la luz de la redención que Cristo realizó por nosotros. Así que si me acompaña, vamos a leer el pasaje. Póngase de pie, por favor, y leemos Éxodo capítulo 13, versículos 1 al 16. Mire cómo dice: Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito. El primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy en el mes de Abib, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo, del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que mana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Nada leudado se verá contigo,
ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo de año en año. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana: ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como una insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Puede tomar su lugar. Lo primero que vemos es que la redención debe gobernar la memoria del pueblo. Este pasaje como que comienza con un tema que es la consagración de los primogénitos, y luego habla de la celebración de los panes sin levadura, y luego retoma el tema de los primogénitos, de la consagración de los primogénitos. Así que vamos a poner en pausa por un minuto los versículos 1 y 2, pero vea cómo a partir del versículo 3 vemos lo que yo le decía en mi primer punto: la redención debe gobernar la memoria del pueblo, porque después de ordenar la consagración de los primogénitos, los primeros dos versículos, Moisés se dirige inmediatamente a ordenar al pueblo esta celebración anual de la fiesta de los panes sin levadura. Es interesante, en la Biblia se utiliza mucho este tema de la levadura y comer panes sin levadura. El simbolismo más importante de esto es que la levadura es un fermento, y un fermento habla de algo que no está puro, sino que ya está de alguna manera contaminado. Las bacterias producen ese fermento. Así que lo que estos debía simbolizar para el pueblo de Israel era: ellos han salido ahora de Egipto, y toda corrupción de sus vidas, todo lo que en Egipto habían adquirido para corromper sus vidas, debía quedar atrás. Debían celebrar esta fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. Y miren cómo comienza la exhortación, porque lo importante no es el ritual. Estos rituales que vemos aquí son importantes, pero no es el fin último que simplemente se hagan rituales. Mira cómo comienza el versículo 3: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. Guarda esto en tu mente, porque este es el tema de todo este pasaje. Esta expresión aparece una y otra vez. Recuerden, y con mano poderosa el Señor los sacó de Egipto. Esto es lo que ellos debían recordar. Ese es el fundamento de todo. No se les pide recordar primeramente un mandamiento, todavía la ley no se les ha dado. No se les pide recordar una experiencia emocional. Recuerda cómo sentiste ese día. Ni siquiera la ceremonia misma. Recuerden que deben hacer la ceremonia per se. Lo primero que debían recordar, ¿qué es? Que el Señor los sacó con mano poderosa, lo que el Señor había hecho por ellos. Y es que, ¿sabes qué, mi hermano? La obediencia del pueblo, más adelante se les va a entregar la ley, la obediencia del pueblo iba a descansar sobre la gracia de Dios. El recordar lo que el Señor había hecho por ellos. Y los panes sin levadura, esta celebración de 7 días, no era un ritual vacío tampoco, era un memorial.
es algo que le va a ayudar al pueblo a recordar. Cada año, cuando llegara el mes de Abib, ellos debían detenerse por 7 días, hasta el día de hoy lo hacen, y deben recordar que habían sido esclavos en Egipto y que el Señor los había rescatado. El memorial sirve para que recuerden que ellos habían sido esclavos en Egipto y que el Señor los rescató con mano poderosa. Dios le estaba enseñando al pueblo, mis hermanos, que la memoria espiritual, aquello que Dios ha hecho por nosotros, no es algo que debe uno embodegar allá en el fondo de nuestra memoria. Al contrario, debe cultivarse, debe practicarse intencionalmente. Dios le da estos rituales al pueblo con esa intención. Ahora entendemos por qué Moisés ¿han visto cómo esta serie se ha sentido como que algo que se pudo haber dicho en pocas palabras se ha ido extendiendo, y Moisés regresa a ciertos temas una y otra vez porque él quiere que el pueblo recuerde estas verdades? Muchos años después, cuando la nueva generación estuviera ya disfrutando de la tierra prometida, como lo dice el pasaje, iba a existir un peligro. Ya no iba a ser Faraón. Faraón, lo vamos a ver la próxima semana, tal vez ya no va a estar disponible para esa época. El peligro más grande iba a ser el olvido. El peligro más grande iba a ser el olvido. Por eso Moisés vuelve a decirles una vez más. Vaya conmigo a Deuteronomio 6, versículo 10 al 12. Mira lo que Moisés dice allí una vez más. Deuteronomio 6, versículo 10 al 12. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, cuando el Señor te traiga al bienestar, a la prosperidad que Él te prometió, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Nuevamente más adelante en el capítulo 8 les vuelve a repetir lo mismo. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Es en el capítulo 8. Y es que el mayor enemigo, mis hermanos, de la fe no necesariamente es la persecución. Cuando el pueblo estaba oprimido en Egipto, estaban clamando al Señor y buscando al Señor. El enemigo más común de la fe, más habitualmente, es la prosperidad. Es la prosperidad, aquel momento cuando todo está bien, cuando el Señor nos ha dado tanto que empezamos a sentir que ya no necesitamos tanto al Señor. Comenzamos a olvidar su gracia. Comenzamos a olvidar que es por su misericordia que estamos, de hecho, siquiera de pie. Pero esa lucha no era solamente del pueblo de Israel. Nosotros corremos ese peligro, mis hermanos. Algunos de nosotros hemos escuchado el Evangelio durante años. Algunos podemos explicar incluso la doctrina de la justificación solamente por la fe. Podemos cantar de la cruz como lo hemos hecho el día de hoy, pero sin embargo vivir como si el Evangelio, mis hermanos, ya no gobernara nuestras decisiones. Como si el Evangelio ya no gobernara nuestras prioridades en nuestra vida, nuestras preocupaciones diarias, etc. Pablo nos recuerda eso en Efesios 2, versículos 11 al 13. Mire lo que dice. Por tanto, y esto es bien enfático en todo el Nuevo Testamento, por tanto, recuerden, nos dice ahora a nosotros, que en otro tiempo ustedes los gentiles, los que no son judíos, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Otra vez, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y cuando ustedes saben que yo sirvo en este ministerio de Simeon Trust, donde enseñamos a pastores y predicadores acerca de la predicación expositiva, y yo les digo, les pongo textos como estos, y yo les pregunto, ¿qué dice ese texto? No, pues dice que nosotros antes
estábamos lejos de Dios y hemos sido acercados a Cristo a Dios por medio de Jesucristo. Amén, sí, eso dice. Pero eso es lo que Pablo quería lograr con esa verdad. No, esos dos recuerden, es lo que Pablo quería lograr en ellos. Porque esa verdad, por gloriosa que sea, mi hermano, mi hermana, tú y yo en nuestra vida diaria, seamos honestos, solemos olvidarla bien fácilmente. Así les habla a la iglesia de Corinto también, 1 Corintios 15. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Y las demás cartas donde Pablo comienza recordándoles el evangelio y luego diciéndoles, por eso deben vivir de esta manera. No porque olvidaran intelectualmente el evangelio, sino porque necesitaban volver a vivir a la luz de estas verdades. De nada sirve, mis hermanos, saber ciertas cosas si esas cosas no están gobernando la manera en que vivimos. La memoria espiritual debe ser alimentada constantemente, y eso lo vemos en toda la escritura. Por eso también el salmista en Salmo 103 versículo 2, muchos se lo saben de memoria: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque esa es nuestra tentación. Es la tentación constante. Lo vemos en toda la Biblia. Lo vemos en Éxodo. Lo vemos en Deuteronomio, como leímos hace un momento. En Éxodo es recordar que eso es lo que nos da nuestra identidad. En Deuteronomio vimos que recordar constantemente nos protege de querer vivir de manera autosuficiente o independiente de Dios. Y en los Salmos es hermoso que en los Salmos se están recordando una y otra vez las maravillas de Dios, lo cual lleva al salmista a exaltar a nuestro Dios. Siempre la memoria de la gracia de Dios termina convirtiéndose en adoración a nuestro Dios. Así que esto no era particular del pueblo de Israel en aquel tiempo, sino también de nuestros días. Y aquí es donde se conecta por medio del evangelio a nosotros el día de hoy. La noche antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo estableció un memorial. Lucas 22, 19. Hagan esto en memoria de mí. Ustedes saben de qué les estoy hablando, la cena del Señor. Hagan esto en memoria de mí. No, el Señor no estaba eliminando la celebración de la Pascua ni de los panes sin levadura. De hecho, Él lo estaba celebrando con el pueblo. Él lo llevó a su cumplimiento final y a su cumplimiento completo. La iglesia hoy también tiene un memorial, pero ahora no recordamos solamente que Israel salió de Egipto, mis hermanos. Cada vez que usted y yo participamos y tomamos solemnemente la cena del Señor, estamos confesando exactamente lo mismo que Israel confesaba en la Pascua. Cuando celebraban la Pascua y los panes sin levadura, lo que ellos confesaban es lo que nosotros estamos confesando hoy. Ya no vivimos por nuestras propias fuerzas, vivimos porque Dios nos rescató de la esclavitud al pecado. Eso es lo que estamos confesando cada vez que lo hacemos. Así que no, la pregunta no es solamente ¿sabes el evangelio? ¿Lo recuerdas intelectualmente? La pregunta que gobierna este tipo de pasajes es: ¿está el evangelio, mis hermanos, siendo la luz con la que interpretas y enfrentas tu trabajo, tu matrimonio, tus temores, tus decisiones, tus luchas de todos los días? ¿Es esa la luz que está iluminando lo que Dios hizo por ti, la manera en que vives? Porque la redención, mis hermanos, no fue diseñada solamente para convertirse en un recuerdo de cada domingo. Fue dada para que gobernara toda la vida del pueblo de Dios. Eso me lleva a mi segundo punto. La redención le recuerda al pueblo que pertenece al Señor. La redención le recuerda al pueblo que pertenece al Señor. Y aquí es donde retomo versículos 1 y 2 y luego versículos 11 al 16. El Señor le dijo a Moisés en el versículo 1 y 2: van a consagrar a todo primogénito de hombre y de animal, lo consagrarán a mí, me pertenece. Y luego versículo 11 al 16, Moisés se lo transmite al pueblo: van a hacer esto y van a consagrar
al Señor todo primogénito de varón y todo primogénito de animal, excepto de los burros. El burro, por alguna razón, era un animal que no era aceptado para el sacrificio, así que iba a ser sustituido, iba a ser redimido. En lugar del burro se iba a sacrificar a un cordero. Pero es interesante que después de hablar de la memoria de la redención, Dios dirige ahora la mirada del pueblo hacia algo que ellos podían ver todos los días, sus hijos primogénitos. En aquella cultura todos entendemos lo importante que eran los primogénitos. Tal vez mucho más importante que el día de hoy. Hoy tratamos más como en igualdad a nuestros hijos, y hay familias donde sí, el primogénito tiene cierta preferencia, pero en aquel tiempo el primogénito representaba el heredero, representaba la continuidad de una familia, tenía algo, un significado mucho mayor que el que tiene para nuestros días. Y este capítulo comienza con esta orden: esos primogénitos, esos que son los más valorados entre ustedes, conságrame todo primogénito, versículo 2, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, otra vez, me pertenece. ¿Por qué Dios está reclamando al primogénito? La respuesta nos lo da el mismo pasaje, lo hemos leído. Porque en la noche que el Señor hirió a todos los primogénitos en Egipto, ¿qué hizo con los primogénitos de los israelitas? Los preservó por medio de la sangre del cordero. Esto es importante. Lo que Dios había rescatado ahora le pertenece a Dios. Yo preservé la vida de tus primogénitos para mostrarte mi gracia especial sobre ustedes, pero no solamente para que escaparan de Egipto, no era simplemente un acto libertario. Hemos venido viendo desde la semana pasada que ahora Dios, y vamos a ver de aquí en adelante, Dios está dejándole saber al pueblo el propósito con el cual han sido liberados. Así que esos primogénitos que no murieron me pertenecen a mí y los van a consagrar. No los iban a sacrificar, se iba a ofrecer un cordero en lugar de ellos año con año como un recordatorio: este hijo mío vive por la gracia y la misericordia de Dios que nos ha preservado. Así que consagren a sus primogénitos es algo que debemos entender como una respuesta a la redención del Señor. Dios no está diciendo consagren a sus primogénitos para que yo los salve. Él está diciendo: yo redimí a sus primogénitos, yo los salvé, por eso ahora deben consagrarlos, ahora son míos, me pertenecen, ustedes son un pueblo para mí. Y esto es lo que debe empezar a gobernar la memoria y el corazón y la mente del pueblo, y tuyo y mío en consecuencia. La respuesta a la redención fue entender: Dios nos liberó para que seamos su pueblo. Más adelante, antes de darles la ley, otra vez en Éxodo 19 lo van a ver, el Señor les vuelve a recordar: recuerden que yo los saqué de la tierra de Egipto. Y en los salmos, y luego los profetas le recuerdan al pueblo una y otra vez cuando cometen injusticia: ¿por qué hacen esto? Ya se les olvidó que ustedes eran esclavos en Egipto y que Dios los sacó de allá con mano poderosa. Ustedes le pertenecen al Señor, por eso ahora deben vivir de esta manera, pertenecen al que los rescató. Y eso cambia completamente otra vez la actitud del pueblo, la obediencia. Ahora, como vimos inicialmente, ellos deben celebrar porque deben recordar que Dios los sacó con mano poderosa, pero ellos deben también obedecer al Señor porque ahora entienden: Dios nos sacó con mano poderosa para que pertenezcamos a Él, porque somos su pueblo. Se convierte en una respuesta de gracia a la gracia en gratitud. Ahora el pueblo quiere obedecer como aquellos quienes ya fueron redimidos por la gracia inmerecida del Señor. Y otra vez, este tipo de pasajes confrontan mucho nuestra cultura. Incluso dentro del cristianismo vemos tristemente una sociedad que constantemente quiere vivir, y vuelvo a insistir, eso muchas veces permea a la iglesia: tu vida te pertenece, tú haz lo que tú quieras, haz con tu vida lo que tú quieras, sigue tu propio corazón, nadie puede decirte cómo vivir. Cuidado,
El Evangelio, mis hermanos, destruye esa falsa ilusión. El verdadero cristiano puede decir con toda libertad, fíjate, el pueblo ahora era libre para poder decir, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora pertenecemos al Señor. La verdad, mucha gente dice, yo soy libre porque hago lo que quiero, me emborracho y vivo de esta manera y ando viviendo de una manera promiscua y ando haciendo esto y aquello porque soy libre. No, eres esclavo, esclavo del pecado. La verdadera libertad dice, mi vida ya no me pertenece, soy libre para consagrar toda mi vida al Señor. Consagrarse al Señor no es perder la libertad, mis hermanos. Pertenecer a Dios no es una esclavitud, es exactamente lo contrario. Pablo afirma esto en 1 Corintios 6, versículos 19 al 20. Miren lo que dice. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Viste que no dice prisión? ¿Viste que no dice que el Espíritu es una prisión que los aprisiona a ustedes? Ustedes ahora son templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y esta verdad puede ser incómoda para algunos de ustedes tal vez, pero eso es lo que la Biblia muestra. Aquellos a quien Dios redime ahora le pertenecen. Ya no pueden decir, ahora vivo yo, sino como decía Pablo, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la fe la vivo, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es el mismo lenguaje de Éxodo, mis hermanos. Han sido comprados, les dice Moisés. Recuerden que han sido comprados. Ahora pertenecen a otro. Ya no pertenecen a Faraón, pero tampoco se pertenecen a ustedes mismos. Ahora pertenecen a Dios. ¿Y sabes qué? Eso es lo mejor que te puede ocurrir en la vida. Pablo no se inventó esta idea que acabamos de leer. Él aprendió del Éxodo. Está en toda la Escritura. Es siempre ese orden. Fuiste redimido para que ahora pertenezcas al Señor. Así que ahora puedes obedecer en respuesta a esa redención. No es obedecer para conseguir la redención. Es porque has sido redimido que puedes vivir como pueblo de Dios. Es lo que dice Pedro también, 1 Pedro 1, 18 al 19. Ustedes fueron redimidos, es decir, comprados, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Mira el precio que hoy cantamos, mira el precio del rescate, mira el plan de redención. Mira lo que costó nuestra redención. Somos un pueblo comprado, mis hermanos, con la sangre del Hijo de Dios, del perfecto Cordero que quita el pecado del mundo. Él nos compró para sí. Por eso el cristianismo no se puede reducir a simplemente asistir a reuniones, a adoptar ciertos hábitos religiosos, a ya no hacer ciertas o cuales cosas. Ser cristiano significa vivir como alguien cuya vida ha cambiado de dueño. Antes yo me había entregado al pecado, ahora mi dueño es Cristo. Él gobierna mi vida, Él es mi dueño. Y eso va a terminar afectando, y aquí es donde se pone denso el asunto, porque eso entonces quiere decir que Él gobierna mi dinero. Él gobierna sobre mis decisiones. Él gobierna sobre mi tiempo. Él gobierna sobre mi matrimonio. Él gobierna sobre mi sexualidad. Él gobierna sobre mi trabajo. Él gobierna sobre mi familia. Él gobierna sobre mis planes para el futuro. Él gobierna todo en mi vida conforme a su palabra. Mi vida ya no es, voy a hacer esto y pastor, hágame una oración para que me salga bien. Es ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Qué quiere Él para mi vida? Porque yo le pertenezco a Él. ¿Cómo lo que yo hago, lo que yo vivo va a orientarse de una manera que muestre que yo vivo ahora una vida consagrada al Señor? Porque nos guste o no la idea, todo le pertenece
a Cristo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entre más rápido entendamos esta verdad, menos vamos a sufrir en este mundo, mis hermanos. Alguien incluso pudiera preguntar, ¿no es mucho pedir que Dios demande nuestra vida entera? Pero el Evangelio responde de una manera hermosa, mis hermanos. Cuando comprendemos el precio que se pagó por nuestra redención, la pregunta cambia. Ya no vamos a preguntar, bueno, ¿cuánto le tengo que entregar a Dios? No, pues, a ver, negociemos un poco, Señor. No tanto. Esto sí, pero esto no. No. Cuando entiendes que el precio que se pagó por tu libertad de la esclavitud al pecado, para que la muerte no tenga su mayor efecto sobre ti, para que tú puedas heredar la gloria de Dios, la sangre de Jesucristo fue vertida en la cruz del Calvario para comprarte. La pregunta cambia, la pregunta ahora es, ¿cómo podría yo tratar de reservar algo para mí cuando todo lo que soy, todo lo que tengo existe gracias a su gracia, a lo que Él hizo por mí? Así que no, mis hermanos, consagrar la vida al Señor no es perder la vida, es ganarlo todo, es entender de hecho la vida. Es un recordatorio constante para el pueblo consagrar a sus primogénitos. Cada vez que nacía un primogénito, este ritual de consagración, y se ofrecía la vida de un corderito para no sacrificar al niño, recordando, Dios nunca ha demandado sacrificios humanos, sino que más bien Él envió a su hijo primogénito, unigénito de hecho, a morir en esa cruz. Sacrificó a su hijo para salvarnos a nosotros. Cada vez que tú y yo contemplamos la cruz, recordamos que Cristo no entregó una parte de su vida, Él consagró su vida. ¿Recuerdan cuando Pedro trata de reconvenir al Señor? Señor, no hagas eso. Cuando Él le dice, yo debo ir a Jerusalén y ser apresado por los principales sacerdotes y escribas, y debo sufrir mucho, y debo ir a la cruz, y debo morir y resucitar al tercer día. Y Pedro le dice, ay no, Señor, ¿cómo crees? Si eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Y Él le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pone los ojos en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. En pocas palabras, a eso vine. Mi vida está consagrada a ser entregada por la redención de ustedes. ¿Cómo no responder entonces entregándole toda nuestra vida a Cristo? Hasta aquí hemos visto entonces, mis hermanos, que esta redención debía gobernar la memoria del pueblo. Vimos en primer lugar, la redención debe gobernar la memoria del pueblo. En segundo lugar, la redención nos recuerda o le recuerda al pueblo que pertenecen al Señor. Pero me encanta cómo se mencionó en dos ocasiones, y cuando tu hijo te pregunte, ¿lo notaron? Y cuando tu hijo te pregunte, ¿qué es esto que están haciendo?, le dirás. Eso me lleva a mi tercer punto. La redención debe transmitirse a cada nueva generación. Dos veces Dios anticipa esta misma escena, y lo vemos versículo 8, y lo harás saber a tu hijo en aquel día. Luego más adelante el versículo 14, y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, esto es lo que le dirás. Imagínate la escena. Están los judíos ofreciendo estos sacrificios, guardando los 7 días de los panes sin levadura. Ellos están observando a un primogénito ser consagrado al Señor. Están escuchando conversaciones, niños pequeñitos que no entienden, y van a preguntar, ¿qué significa todo esto, papá? Y Dios dice, cuando llegue ese momento, no cambies el tema. No respondas con, es que esta es nuestra tradición, hijo, cada quien tiene su tradición y esta es nuestra tradición. El Señor dice, cuéntale la historia de mi gracia sobre ustedes. Cuéntale cómo yo los redimí, cómo yo los saqué de la tierra de Egipto con mano poderosa. Cuéntale la gran historia. Les manda a contar la historia. El memorial de la consagración, el memorial de los panes sin levadura, el memorial de la Pascua, que iban a producir, mis hermanos. Estos símbolos, estos rituales
servían para recordarle al pueblo, pero también servían de modo pedagógico para que los niños preguntaran, para que se generaran conversaciones, y esas conversaciones eran lo que mantenían viva la memoria del pueblo. Es que estamos celebrando que el Señor nos sacó de la esclavitud en Egipto con mano poderosa. La fe no se transmite, como dije hace un par de semanas, por ósmosis ni de manera automática a nuestros hijos, hermanos. Cada generación necesita volver a escuchar la historia del Evangelio, la gran historia. Por eso Moisés desarrolla esta misma idea. Vaya conmigo otra vez a Deuteronomio 6, pero ahora vamos a leer el 20 al 25. Mira la importancia de esto. Justo después de que Moisés da el gran mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas, mira lo que dice: cuando en el futuro tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos esclavos. Ve el lenguaje de esto. Cuando quieras saber cómo transmitirle el Evangelio a tu hijo, ve el lenguaje de esto. Nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado a nuestros padres. Así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios. ¿Para qué? Para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. La respuesta vuelve a ser exactamente la misma. Siglos después, el salmista escribiría en el Salmo 78, versículos 4 al 7. Solamente voy a leer el principio de cada uno. Versículo 4: no las ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Versículo 6: para que la generación venidera las conociera. Versículo 7: para que ellos pusieran su confianza en Dios. ¿Ves el propósito? ¿Ves el propósito? No se trata simplemente de transmitir información teológica. Se trata de formar una generación cuya confianza esté firme en el Señor Jesucristo. Eso es lo que están haciendo los maestros de niños allá. Eso es lo que hacemos domingo a domingo con sus hijos. Algunos se han molestado con nosotros porque nos tomamos muy en serio la enseñanza cristiana de sus hijos. No importa. Mientras estemos siendo fieles al Señor, si tú te molestas, pídele al Señor que te abra los ojos para ver las verdades del Evangelio. Porque mira, Dios nos manda que seamos aquellos que le cuentan a la siguiente generación. A veces pensamos que discipular consiste simplemente en traer a tus hijos a la iglesia. Ya los traje, los he traído a la iglesia, los traigo. Sí, no es traerlos. La formación espiritual, mis hermanos, comienza en la casa. La primera responsabilidad es de los padres. Comienza cuando el Evangelio se convierte en el idioma cotidiano del hogar. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿A usar TikTok? ¿A usar Instagram? ¿A vestirse sexy? ¿A vivir como vive el mundo? ¿A hacer las cosas que el mundo hace? ¿O le estás hablando el Evangelio todos los días? Cuando los hijos preguntan, ¿qué les estamos respondiendo? ¿Qué tanto les estamos diciendo? Hijo, yo era un esclavo del pecado, pero el Señor envió a su Hijo Jesucristo a pagar por mí en esa cruz. Por su sangre fui redimido, comprado por el Señor, y ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora he sido arrancado del infierno para heredar la gloria cuando Cristo regrese, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, y es por medio de que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. No hay edad para decirle estas verdades a nuestros hijos. 2, 3 años entienden el Evangelio. Mejor damos gloria al Señor. Aquí hay 3, 4 chiquillos que de 4 o 5 años les preguntas
y te saben verbalizar el Evangelio, te saben decir la obra del Señor Jesucristo. Mis hermanos, esa es la tarea que tenemos, pero más que tarea, es el privilegio que el Señor nos ha dado. Enseñarles a interpretar la realidad de la vida a la luz del Evangelio. ¿Necesitan las matemáticas? Sí. Muchos de ustedes, papás, y lo digo porque mi esposa y yo lo hemos vivido también, es como que no, la iglesia es sagrada, la escuela es sagrada, no pueden faltar, y que en el libro de matemáticas, y que lo que cueste el sistema no sé qué, y que esto y aquello, y como si fuera lo que les va a dar la vida eterna. Es importante, matemáticas, ciencias, historia, importantísimo. Pero no es más importante que ellos conozcan la historia que les va a dar la vida eterna y salvarlos del infierno. Nuestros hijos necesitan escuchar, mis hermanos, una y otra vez la historia de la redención, la historia de Cristo. Eso es lo que hacemos en esta iglesia. Muchos han de decir, ahí siempre terminan hablando de lo mismo, de Cristo. Sí. ¿Ahora entiendes por qué? Porque el Señor lo manda. Recuerden una y otra vez esa bendita redención y dejen que esa redención gobierne toda su vida. Mis hermanos, necesitamos que cada generación de esta iglesia escuche el Evangelio. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo como iglesia, pero te corresponde a ti, papá y mamá, transmitirles la fe. Póngase de pie, por favor. La gran pregunta que gobierna este pasaje es: ¿estamos viviendo toda nuestra vida a la luz del Evangelio o no? ¿Está el Evangelio gobernando la manera en que vivimos? Y la verdad era que yo les dije que les quería convencer es esta: debemos vivir diariamente a la luz de la redención que Cristo realizó por nosotros. Hemos visto que estos rituales y esta consagración tenían este propósito: recordar. El pueblo debía recordar que la redención debe gobernar su memoria. La redención le recuerda al pueblo que pertenecen al Señor, y la redención debían transmitirla a cada generación. Porque todos debemos vivir diariamente a la luz de la redención que Cristo realizó para nosotros. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque ese es el día. Comencé diciendo, todos conocemos personas, o podemos decir, aquel día que me pasó esto o me pasó aquello, antes y después de aquel día, así se divide mi vida. Pero también dijimos algo más, que es bien fácil olvidar y dejar que eso que impactó nuestra vida de esa manera deje de gobernar la manera en que vivimos. Y retomo lo que decía hace un momento: cuando tú y yo comenzamos a olvidar que el Señor nos redimió con mano poderosa en la persona de Cristo, que nos redimió para que le pertenezcamos a Él, y que nos redimió para que seamos aquellos que transmitan estas verdades, el Evangelio que salva a personas del infierno, literalmente, que para eso nos redimió el Señor. Cuando empezamos a olvidar estas verdades, ¿sabes qué empieza a pasar en tu vida y en mi vida? Olvidamos la gracia de Dios, y entonces empezamos a vivir como si todavía fuéramos esclavos. Y es triste que voluntariamente comenzamos a esclavizarnos al mundo, y se empieza a notar. Conservamos los rituales, no fallamos a la iglesia, tal vez hasta tomamos la cena del Señor, asistimos cada domingo a la iglesia, pero la semana, a partir del lunes, la empezamos a vivir como si Cristo no hubiera muerto por nosotros. Y eso nos empieza a debilitar y nos lleva al estrés con el que vivimos, a la insatisfacción, a la frivolidad, a la soledad, a todo eso, porque estamos olvidando la gran verdad de nuestras vidas. Que tu vida y mi vida, si estamos en Cristo, es antes y después de Cristo. Antes y después del día en que Él nos redimió y nos sacó y nos libró del pecado con mano poderosa. Mis hermanos, no recordemos el Evangelio solo con la mente. Dejemos que gobierne todas las áreas de nuestras vidas. Consagremos nuestras vidas a aquel que nos redimió. Tenemos
más ayuda que el pueblo de Israel. Si tú examinas la historia de Israel más adelante, ellos empiezan, el resto del Antiguo Testamento es la historia de cómo ellos empiezan a fallar en hacer esto, una y otra vez. Pero no los juzgues, tú y yo somos iguales. ¿Sabes cómo es que regresamos cada vez a Cristo? Por la obra que Él mismo dijo que haría el Espíritu Santo en nosotros. Él nos dio su Espíritu Santo, esa es la gran diferencia. Por eso los profetas prometieron, vendrá el día en que el Señor mismo escribirá esta ley en sus corazones. Hoy tú y yo tenemos al Espíritu Santo, nuestro ayudador, que nos recuerda todos los días, que nos contrista, como dice la palabra, cuando pecamos, y que nos recuerda el día de nuestra redención. Dejemos que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Porque viene un día, mis hermanos, lo dice Apocalipsis al final, versículo 21, donde ya no habrá más muerte, no habrá más esclavitud, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Un día en que estaremos delante del Cordero, como lo leímos en Apocalipsis 5 al inicio. Un día que ya no vamos a necesitar memoriales, porque vamos a ver al Cordero cara a cara. Y ese día, por ese día, es digno que tú y yo entreguemos toda nuestra vida, consagremos toda nuestra vida al Señor. Así que mi hermano, mi hermana, amigo que nos visitas, esta es la verdad que gobierna este pasaje y esta es la verdad que debe gobernar nuestras vidas. Con mano poderosa Dios nos rescató por medio de Jesucristo. Y esto es lo que debe gobernar tu vida y mi vida. Debemos vivir diariamente, no año con año, diariamente, a la luz de la redención que Cristo realizó por nosotros.